que se generó una masacre, que existen desaparecidos, los familiares exigiéndole al gobierno que por favor entreguen los cadáveres de sus hijos, de su familia, y el gobernador del estado de una forma muy osada, desconociendo este tema, desconociendo este hecho, y lo peor aún, no brindándole una respuesta a los familiares, desconociendo que se tiene una corresponsabilidad allí como gerente del Estado de decirle a estas familias qué ha sucedido con sus familiares que se presume que están muertos en atención a la declaración del testigo que está alegando que existe una masacre. Situaciones en municipios fronterizos como la que se está presentando en Tumeremo, se presenta a diario violación de los derechos humanos, la situación fronteriza del Táchira, la situación fronteriza del estado Zulia, del estado Amazonas, del estado Apure, no escapa de la realidad con la cual el gobierno, de una manera improvisada e irresponsable, no tiene una política fronteriza adaptada a las realidades. Violación de los derechos humanos de forma permanente y constante. Lo de Tumeremo no es más que una muestra de lo que a diario se puede presentar en los municipios fronterizos ante, primero, la incapacidad de los organismos de seguridad de las Fuerzas Armadas, segundo, ante la irresponsabilidad del Estado de manejar una política adecuada. El 30 de diciembre el presidente de la República, a través de una ley habilitante, dictó un decreto con rango, valor y fuerza de ley de frontera, la cual no se adapta a las realidades de todos los municipios fronterizos, y eso es una demostración, lo que está sucediendo en Tumeremo frente a la violación flagrante de derechos humanos, muestra que este gobierno no tiene interés en brindar una política fronteriza adaptada a las realidades de los sectores sociales que hacen vida en estos espacios, y lo que se maneja es la arbitrariedad, la represión, el exceso de discrecionalidad que se le da a los funcionarios, que por cierto, desde la Comisión Especial de Fronteras, que nosotros venimos tratando, la cual en este caso presido, hemos recibido en los municipios de frontera las más fuertes acusaciones hacia los funcionarios de las Fuerzas Armadas. No pretendemos criminalizar a las Fuerzas Armadas, en lo absoluto. Por el contrario, queremos tener unas Fuerzas Armadas institucionales, unas Fuerzas Armadas con capacidad que estén a la altura del compromiso que tiene en este momento la crisis venezolana. Pero las denuncias más fuertes que nosotros tenemos en la Comisión de Frontera es justamente hacia las irregularidades en el actual funcionarial de los representantes de las Fuerzas Armadas. Cuando habla de violación de derechos humanos, ¿a qué hecho puntual y a qué denuncia se refiere? Bueno, la noticia reciente nos muestra una alta presunción de situaciones de lesa humanidad, como es la masacre de 28 personas que están desaparecidas y que un testigo manifiesta que fueron masacrados y que es posible que ni siquiera aparezcan porque se desconoce cuál fue el destino de estas personas. A un gobernador desconociendo una realidad sin darle respuesta a 28 familias que están por la espera de una respuesta fehaciente, pero también no escapamos de la realidad de los demás espacios fronterizos. Vamos a cumplir 7 meses con la frontera cerrada y nosotros no hemos escuchado a ningún ente del gobierno nacional, ni a la Cancillería, ni al Ejecutivo, ni a los representantes de Estado, a los gobernadores de estos municipios, de estos estados fronterizos, a hablar de las realidades que se han venido padeciendo desde el cierre fronterizo. El cierre fronterizo ha generado, particularmente en el Táchira, tenemos una estadística de 21 personas fallecidas. 21 personas fallecidas por no poder ingresar a Colombia para poder recibir tratamientos médicos, los cuales no se consiguen en Venezuela ni en los municipios fronterizos, porque hay una realidad, tenemos escasez de medicamentos, tenemos el recurso humano para poder salvar las vidas en los hospitales venezolanos, pero nuestros médicos no tienen los insumos médicos. Tenemos personas fallecidas por dengue hemorrágico, personas fallecidas por hemodiálisis, personas fallecidas por heridas de armas de fuego, personas fallecidas por leucemia, que han tratado de solicitar el ingreso a Colombia con el trámite administrativo que se requiere para la permisología y han muerto en el intento. Además de esto, le sumamos la respuesta del gobierno colombiano, que acaba de colocar unas restricciones para el ingreso de los venezolanos a Colombia. Esto genera y obliga a que ahora los venezolanos, independientemente de las razones de salud que puedan tener, deben tener el pasaporte sellado, y el SAIME en las oficinas de frontera no sellan los pasaportes porque el gobierno venezolano determina que Colombia no es un destino turístico y la única forma de poder sellar tu pasaporte es cuando vas a Colombia como destino de tránsito para poder ir a otra parte del mundo. ¿Qué muestra esto? Que se están violando situaciones humanitarias,
que se están desconociendo las realidades en materia médica que tenemos nosotros en los municipios fronterizos, porque no tenemos ni siquiera con qué curar una fiebre, que se están desconociendo las debilidades diplomáticas que existen con el gobierno colombiano, porque la respuesta que Colombia le está dando a este momento frente al cierre fronterizo no es más que la debilidad del gobierno venezolano frente a las relaciones diplomáticas. Recordemos que vamos a cumplir 7 meses con la frontera cerrada a través de un acto unilateral del presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, mucha gente pregunta por qué la Asamblea Nacional no ha aperturado la frontera, por qué la Asamblea Nacional no ha abierto la frontera. Bueno, está perfectamente explicado en esta ley habilitante que el presidente de la República decretó a través de una ley que desconoce las realidades y la publicó el día 30 de diciembre. Es a razón de esta ley donde se está legitimando el hecho de fuerza con el cual el presidente de la República de forma unilateral mantiene la frontera cerrada y le da una alta facultad discrecional a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, que por cierto son los más juzgados en materias de abusos de poder y de irregularidades que se han venido presentando en los municipios fronterizos. Ahora, diputada, como presidenta de la Comisión de Política Fronteriza, ¿qué planteamientos hacen ustedes para mejorar la situación de los habitantes de la frontera? Bueno, lo primero que hemos desarrollado a través de la comisión es ir a los municipios que han sido víctimas de medidas de cierre de frontera y que fueron en su momento objeto de estado de excepción, a institucionalizar todas estas denuncias que el gobierno desconoce, institucionalizar toda esa violación de derechos humanos, lo que es el bloqueo de la economía formal, sustituido por una economía informal que se maneja a través de las trochas, que por cierto en este momento están bajo el control de las Fuerzas Armadas venezolanas. Institucionalizarlo, ¿con qué fin? Con el fin de mostrarle al gobierno que es el pueblo el afectado y que ellos están desconociendo una realidad que se está palpando en el pueblo venezolano. No son los colombianos ni son los hijos del presidente Nicolás Maduro los que se enferman y necesitan ingresar a Colombia para salvar su vida. Son los ciudadanos venezolanos, es el pueblo. Y la institucionalización de la denuncia nos permite a nosotros demostrarle a la sociedad venezolana e incluso a la comunidad internacional, porque vamos a asistir a los organismos internacionales a presentar estas denuncias, la violación de derechos humanos, el relevo de la economía formal por una economía informal que genera más contrabando, más desabastecimiento y que está en control de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Y en segundo término, una de las funciones directas de la comisión es generar la consulta pública para la reforma de la ley de fronteras que fue decretada a través de un habilitante el día 30 de diciembre. Una ley que no se adapta a las realidades fronterizas, una ley que desconoce situaciones como las que sucedieron en Tumeremo este fin de semana, una ley que trata de tapar o ponerle el dedo al sol con la violación flagrante de derechos humanos y con la sustitución de la formalidad económica por una informalidad económica que genera escape de la soberanía alimentaria, debilidad de las relaciones diplomáticas, en este caso con Colombia, y que además está acelerando los flagelos propios de la frontera, que por cierto el gobierno no ha tenido la capacidad de disminuir. Diputada, se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, ¿qué respuesta le puede dar a la situación que, como presidenta, además de la Comisión Fronteriza del Parlamento, a las personas que están en este momento en Tumeremo? Hay una tranca que todavía para esta hora de la mañana continúa en la troncal número 10 y hay personas que están varadas desde el pasado sábado que se inició esta medida de protesta. ¿Qué respuesta hay para familiares, para los habitantes de Tumeremo, para el Ejecutivo Nacional y para las personas que se están viendo afectadas por esta medida? Bueno, la respuesta para estas personas que en este momento son víctimas, para el pueblo venezolano que se pregunta qué va a hacer la Asamblea frente a la perturbación del TCJ sobre la autonomía que tiene el Poder Legislativo, la Asamblea no va a dejar de investigar, no va a dejar de hacer Contraloría, primero porque la sentencia del TCJ es una sentencia viciada en la forma y en el fondo. Segundo, porque los funcionarios que se visten de verde, que dicen representar las Fuerzas Armadas para proteger nuestra soberanía, tienen que estar verdaderamente protegiendo la soberanía y no administrando los recursos de los venezolanos. Y tercero, porque tenemos un compromiso con el pueblo de darle respuesta a los venezolanos que decidieron designar a 112 diputados para que verdaderamente saliéramos a defender los intereses de un colectivo que está oprimido. Decirle a las víctimas de Tumeremo que la Asamblea Nacional no va a dejar de investigar. Hemos escuchado a los diputados de la zona decir que tienen ya pruebas fehacientes para aperturar la investigación. Vamos a llevar esto a la investigación, vamos a llevar esto a la discusión, al debate de la plenaria, decirle a los venezolanos que nosotros estamos allí
con muchísimas arbitrariedades, perturbaciones, incluso con la violencia roja que desata el alcalde Jorge Rodríguez, con la cual se ha venido vulnerando la integridad de muchos diputados, pero que a pesar de esto estamos nosotros comprometidos en seguir investigando, haciendo la Contraloría, y nadie nos va a detener a nosotros como diputados, como voceros de los venezolanos, a indagar y a investigar todas las irregularidades que este gobierno, que por cierto lo ha deslegitimado el pueblo, le ha generado a la sociedad venezolana. El pueblo tiene que tener confianza que estos 112 diputados, que aunque tengamos 3 de Amazonas que no se les ha permitido vincularse de forma directa en el hemiciclo, no dejaremos de hacer todo lo necesario para deslegitimar ante el pueblo las irregularidades que han permitido que este gobierno ante la comunidad nacional y la comunidad internacional no tenga ningún tipo de legitimidad, porque verdaderamente lo que está haciendo es atentar contra la población venezolana. Diputada, agradecida por su visita a Entrevista a Venevisión, nos acompañó Lady Gómez, diputada de la Asamblea Nacional por la